Me estaba comiendo a mí misma, que también soy materia viva del Sabbat. ¿No sería esta, aunque mucho más que esta, la tentación que sufrían los santos, y de donde aquel que sería o no santo, salía o no santificado? De esta tentación en el desierto, yo, lega, no santa, sucumbiría o saldría de ella por vez primera como ser vivo. Escucha. Existe algo que se llama santidad humana y que no es la de los santos. Temo que ni siquiera el Dios comprenda que la santidad humana es más peligrosa que la santidad divina, que la santidad de los laicos es más dolorosa. Sin embargo, el Cristo mismo sabía que, si con Él habían hecho lo que hicieron, a nosotros nos harían mucho más, pues Él había dicho: si se hizo esto con la rama verde, ¿qué no se hará con las secas? Prueba. Ahora entiendo lo que es prueba. Prueba significa que la vida me está probando, pero prueba significa que también yo estoy probando, y probar puede transformarse en una sed cada vez más insaciable. Espérame, voy a sacarte del infierno a donde descendí. Escucha, escucha, pues del gozo sin remisión nacía ya en mí un sollozo que más parecía alegría. No era un sollozo de dolor, nunca lo había escuchado antes, era el de mi vida rompiéndose para procrearme. En aquellas arenas del desierto comenzaba a ser de una delicadeza de primera ofrenda tímida, como la de una flor. ¿Qué ofrecía yo? ¿Qué podía ofrecer de mí, yo, que me iba convirtiendo en desierto, yo, que lo había pedido y logrado? Ofrecía el sollozo. Lloraba por fin dentro de mi infierno. Las alas incluso de la negrura las uso y las sudo, y las usaba y sudaba para mí, que eres tú, fulgor del silencio. Yo no soy tú, sino que yo eres tú. Solo por eso jamás podré sentirte directamente, porque eres yo. Oh Dios, comenzaba a entender con enorme sorpresa que mi orgía infernal era el martirio humano mismo. ¿Cómo habría podido adivinarlo si no sabía que era posible reír en el sufrimiento? Es que no sabía que se sufría así. Entonces había llamado alegría a mi más profundo sufrimiento. Y en el sollozo, el Dios vino a mí, el Dios me ocupaba ahora por entero. Yo ofrecía mi infierno a Dios. El primer sollozo había hecho de mi terrible placer y de mi fiesta un dolor nuevo, que ahora era tan leve y estaba tan desamparado como la flor de mi propio desierto. Las lágrimas que ahora brotaban eran como lágrimas de amor. El Dios, a quien nunca podría entender sino como le entendí, partiéndome como una flor que al nacer soporta mal erguirse y parece quebrarse. Pero ahora que sabía que mi alegría había sido el sufrimiento, me preguntaba si no estaría huyendo hacia un Dios para no soportar mi humanidad, pues necesitaba a alguien que no fuese mezquino como yo, alguien que fuese mucho más grande que yo, hasta el punto de aceptar mi desgracia sin intentar siquiera la piedad y el consuelo. Alguien que fuese, y no como yo, una acusadora de la naturaleza, no como yo, una asombrada por la fuerza de mis propios oídos y amores. En este instante, ahora, una duda me asalta. Dios o cualquiera que sea tu nombre, solo pido ahora una ayuda, pero que ahora me ayudes no secretamente como me eres, sino esta vez claramente y en campo abierto, pues necesito saber exactamente esto. ¿Siento lo que siento o siento lo que querría sentir o siento lo que necesitaría sentir? Porque no quiero ya siquiera la concreción de un ideal, quiero ser solamente una semilla, aunque después de esa semilla
nazcan de nuevo dos ideales, los verdaderos, que abren un camino, o los falsos, que son superfluos. ¿Estaría yo sintiendo lo que desearía sentir? Pues la indiferencia de 1 milímetro es enorme, y ese espacio de 1 milímetro puede salvarme por la verdad o nuevamente hacerme perder todo lo que he visto. Es peligroso. Los hombres elogian mucho lo que sienten, lo que es tan peligroso como detestar lo que se siente. Yo había ofrecido mi infierno al Dios, y mi crueldad, amor mío, mi crueldad había dejado repentinamente de existir, y de repente aquel mismo desierto era el boceto todavía vago de lo que se había llamado paraíso, la humedad de un paraíso, no otra cosa sino aquel mismo desierto, y yo estaba sorprendida como se ve sorprendido uno por una luz que viene de la nada. Entendía yo que aquello que había experimentado, aquel núcleo de rapacidad infernal, era lo que se llama amor, pero amor neutro, amor neutro. Lo neutro sopla. Iba a alcanzar lo que había buscado toda la vida, aquello que es la identidad más última y que yo había denominado inexpresivo. Eso era lo que siempre había estado en mis ojos en la fotografía, una alegría inexpresiva, un placer que no sabe qué es placer, un placer demasiado delicado para mi gruesa humanidad que siempre había estado hecha de conceptos toscos. He hecho tal esfuerzo para hablarme de un infierno que no tengo palabras. Ahora, ¿cómo hablaré de un amor que no tiene sino aquello que se siente y ante lo cual la palabra amor es un objeto polvoriento? El infierno por el que yo había pasado, ¿cómo decirte? Había sido el infierno que viene del amor. Las personas ponen la idea de pecado en el sexo. Pero cuán inocente e infantil es ese pecado. El infierno mismo es el del amor. Amor es la experiencia de un peligro de pecado mayor. Es la experiencia del fango y de la degradación y de la peor alegría. Sexo es el sobresalto de un niño. Pero, ¿cómo me hablaré a mí misma del amor que ahora conozco? Es casi imposible, porque en lo neutro del amor hay una alegría continua, como un ruido de hojas en el viento, y yo cabía en la desnudez neutra de la mujer de la pared, el mismo neutro. Es casi imposible, porque en lo neutro del amor hay una alegría continua, como un ruido de hojas en el viento, y yo cabía en la desnudez neutra de la mujer de la pared, el mismo neutro, aquel que me había consumido en perniciosa y ávida alegría, estaba en ese mismo neutro ahora que yo escuchaba otra especie de alegría continua de amor. Lo que Dios es estaba más en el ruido neutro de las hojas al viento que en mi antigua plegaria humana. A menos que yo pueda decir una plegaria verdadera, que parezca a los demás y a mí misma una cábala de magia negra, un murmullo neutro. Ese murmullo, sin ningún sentido humano, sería mi identidad tocando la identidad de las cosas. Sé que, en relación con lo humano, esa plegaria neutra sería una monstruosidad, pero en relación con lo que es Dios sería ser. Me había visto obligada a entrar en el desierto para saber con espanto que el desierto está vivo, para saber que una cucaracha es la vida. Había retrocedido hasta saber que en mí la vida más profunda está antes de lo humano, y para eso había tenido el valor diabólico de abandonar los sentimientos. Había tenido que negar valor humano a la vida para poder entender la dimensión, mucho más que humana, del Dios. Había yo pedido la cosa más peligrosa y prohibida. Arriesgando mi alma, me habría atrevido a exigir ver a Dios, y ahora estaba como ante él y no entendía.
Estaba inútilmente en pie ante él y estaba nuevamente ante la nada. A mí, como a todo el mundo, se me había dado todo, pero había querido más, había querido conocer ese todo, y había vendido mi alma para saber. Ahora entendía que no la había vendido al diablo, sino a alguien mucho más peligroso, a Dios, que me había dejado ver, pues él sabía que yo no sabría ver lo que viese. La explicación de un enigma es la repetición del enigma. ¿Qué eres? Y la respuesta es, eres, existes. Y la respuesta es, existes. Yo tenía la capacidad de preguntar, pero no la de escuchar la respuesta. No, ni la pregunta había sabido yo plantearla. No obstante, la respuesta se imponía a mí desde mi nacimiento. Había sido a causa de la respuesta continua por lo que yo, recorriendo el camino inverso, me había visto obligada a buscar a qué pregunta correspondía. Entonces me había extraviado en un laberinto de preguntas y planteaba preguntas al azar, esperando que una de ellas correspondiese ocasionalmente a la respuesta, y entonces pudiese yo comprender la respuesta. Pero era como una persona que, habiendo nacido ciega y no teniendo a nadie a su lado que viese, no pudiese siquiera formular una pregunta acerca de la visión. No sabría que existía la visión. Pero, como en realidad la visión existía, aun cuando esa persona no lo supiese por sí misma y no hubiese escuchado hablar de ello, estaría tensa, inquieta, atenta, sin saber preguntar sobre algo que no sabía que existía, sentiría la carencia de lo que debería ser suyo.